Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personas que en este momento están o estamos sufriendo de algún tipo de necesidad, algún contrapiés, alguna cosa que suframos porque todos tenemos nuestros problemas. Y oremos por estas personas muy especialmente. Si tienes alguna oración en particular por pedirnos, lo puedes hacer en los comentarios. Si quieres hacer alguna oración en los comentarios, no hay ningún problema. O si lo quieres hacer en tu corazón, también te vamos a apoyar desde acá con todo el corazón. Muchísimas gracias por todas esas oraciones. Bueno, mis queridos amigos de Sagitario, quiero invitarlos también en esta oportunidad a que si esta lectura no resuena con ustedes, por favor déjenla pasar, entréguenla al universo con mucho amor, así como la recibieron, y verán que el universo también me les devuelve muchísimo más amor. También los quiero invitar en esta ocasión a suscribirse al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. Bueno, muchísimas gracias por todo esto. Voy a comenzar la lectura para ustedes en esta ocasión con mis queridos Sagitarios, mis arqueros que se encuentran en una relación. Quiero que pienses en esa persona especial para ti, en esa persona que tú quieres, en esa relación que tú tienes en este momento. ¿Qué quieres saber de esa persona? ¿Qué siente por ti? ¿Qué piensa de ti? ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Vamos a sacar 4 cartas arriba, que es lo que quiere de ti, lo que piensa de ti y lo que siente por ti esta persona especial para ti. Y estas 4 últimas cartas es lo que les espera a ustedes como relación y el consejo de sus guías espirituales. ¿Qué quiere, qué siente por ti y qué piensa de ti esta persona especial? Mira que es una persona que viene de alguna ruptura, de alguna situación como muy maluca. Inicialmente se sentía muy bien contigo, pero algo pasó, algo sucedió entre ustedes y está bastante enojado o enojada contigo. Muy celoso, muy celosa. Mira que piensa que te va a perder, que piensa que realmente la situación entre ustedes es algo insalvable, que ha habido imprudencia de parte y parte y que realmente es una situación que ustedes no pueden salvar. Eso es lo que piensa en este momento tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Confrontar esta situación que están viviendo, pero esto no va a acabar de buena manera. Esto va a acabar muy mal para ustedes. Van a tener una ruptura bastante violenta, bastante fea, y también se van a ver involucradas personas de su entorno. Esto les va a causar a ustedes bastante desesperación, bastante depresión, inclusive van a quedar uno de ustedes o los dos en un estado emocional bastante deplorable, que van a necesitar ayuda profesional. La verdad es que la relación tal vez en un momento, en un inicio, comenzó de una buena manera, pero en este momento está decaída, de capa caída, va de para abajo. Mira que no digo que hayan sido infieles el uno del otro, eso no lo puedes decir en este momento. Si quieres podemos preguntemos acerca de esta situación. Si salen copas y oros, sí ha habido infidelidad, y si salen espadas y bastos, no ha habido infidelidad. Definitivamente sí, la situación que ustedes están presentando en este momento, los problemas es por una infidelidad entre ustedes. Bueno, vamos a ver qué les aconsejan a ustedes para esta relación, mis angelitos, en este preciso momento. A ustedes como relación le están aconsejando, mira este angelito lo que te dice: recoge paz del pasado. En este momento necesitas, la verdad, yo creo que 10,000 toneladas de paz para poder sobrellevar esta situación. Las cartas te están diciendo que la ruptura de ustedes puede ser bastante violenta, que puede ser algo grave, algo serio para alguno de los dos, porque se van a deprimir mucho los dos o uno de ustedes. Entonces mira que trata de hacer esta ruptura, si eres tú quien lo va a hacer, llevar las cosas como en paz
Y si es la otra persona la que te va a terminar a ti, entonces por favor toma las cosas con calma y trata de llevar de la mejor manera, rodéate de las personas que te quieren y que te aman de verdad. Mira, este angelito te está diciendo, los sueños saben sobre el futuro. Vas a tener una revelación en sueños acerca de tu situación emocional, de tu situación sentimental, la cual te va a traer paz y tranquilidad. Es muy posible que en este sueño veas la realidad de ciertas cosas y que logres sanar tu corazón con respecto a esta situación. Bueno, mi querido amigo y amiga Sagitario, mucha calma, mucha prudencia y les mando un abrazo de luz y muchas bendiciones. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos de Sagitario que en este momento son solteritos y solteritas que se encuentran solitos y solitas en esta oportunidad, que no tienen a nadie. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este momento. Estás muy deprimido o muy deprimida por alguna situación que se te está presentando en este instante. Y estas 4 cartas últimas es lo que se te viene en un futuro y el consejo de tus guías espirituales. Lo que pasa, mi querido amigo de Sagitario, tú que estás solterito y solterita, es que eres muy confiado, muy confiada, eres una persona muy sensible, aunque pareciera ser que eres alguien muy duro, igual eres un signo de fuego, que eres alguien arrasador, pero tienes un corazón blandito, un corazón tiernito y la verdad es que te sientes bastante. Tiendes a ser bastante depresivo o depresiva y tienes que cuidar mucho tu salud, tanto física como emocional, en este mismo momento. Mirar a quién le vas a entregar tu corazón, no ser tan confiado, no ser tan confiada. Y primero conocer a las personas antes de entregarse. Bueno, en cuestiones económicas en este momento tú estás muy bien, tus negocios están yendo bien, estás bien en tu trabajo. En cuestiones económicas no tienes problema. ¿Qué se te viene en un futuro más bien cercano? Una etapa de soledad, una etapa en la cual vas a estar sin pareja y es algo muy bueno, muy positivo porque vas a poder dedicarte a ti y vas a poder sanar aquello por lo cual estás deprimido o deprimida en este preciso momento. También se te viene algo, no sé, un viaje, algo que tú has estado esperando, tú eres un aventurero, una aventurera, algo que tú estás esperando se viene para ti, que es algo muy positivo. Ten mucho cuidado con un negocio que te van a ofrecer. Tal vez no es algo como muy razonable, muy legal, no te vas a meter en problemas, por favor, no te vas a meter en problemas legales, porque esto sí te podría traer problemas económicos y problemas legales también, porque ahorita tu cuestión es emocional, en cuestión de dinero estás bien, pero ahorita estás sufriendo es por tu corazoncito. Entonces, si necesitas ayuda profesional, búscala o busca la ayuda de tus seres queridos, de las personas que te aman, de las personas que te quieren. Cultiva tu vida espiritual, que es fundamental para salir adelante de cualquier situación. No importa lo que creas, pero cultiva tu vida espiritual. Vamos a ver qué dicen los angelitos. Este angelito prácticamente saltó de la baraja para decirte algo. Mira, este ángel te dice, tu éxito está en la fortaleza. Mira, tú eres como un roble, pero al mismo tiempo tienes un corazón de oro, tienes un corazón blandito, un corazón que siente, pero también tienes que aprender a cuidar tu corazón. Ya en la Biblia hay una cosa que dice que de toda cosa guarda tu corazón, de toda cosa valiosa valora tu corazón. Entonces hazlo ya, cuida tus sentimientos, cuida tu corazoncito y no se lo entregues a cualquier persona. Mira, esta carta es súper bonita, súper especial. Ahí está el ave fénix y el angelito que te dice, renacerás de lo antiguo. Mira, va a venir algo a tu vida, va a llegar algo a tu vida que va a hacer un clic en ti y te va a ayudar a salir de la depresión que estás en este momento. Solamente cuídate, no seas tan confiado ni tan confiada, pero te viene una cosa súper maravillosa, mi querido amigo y amiga de Sagitario.
Bueno, por ahí van los solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas de Sagitario que preguntan por su economía, algún consejo que tengan sus guías espirituales. Vamos a ver qué me les dicen. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante, ya mismo. Estas 4 siguientes cartas es lo que te espera en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales ya también va con tus angelitos. En este momento tú estás teniendo unos problemas, unas discusiones con socios o socias, con unas personas cercanas a ti o tus empleados, alguien que tiene que ver con tu economía, y esto te ha inestabilizado a ti, no solamente económicamente, sino, ¿cómo te digo? Emocionalmente también te ha afectado muchísimo esta situación. No ves las cosas muy claras, la verdad no estás viendo como que nada claro en cuestiones económicas en este momento. Tú pensabas que ese negocio o esa inversión era algo definitivo, era algo muy bueno, pero pareciera ser que eso se vino abajo y tú la verdad te sentiste bastante mal. Entonces tienes que cuidar muy bien, asesorarte muy bien para el momento que tú vayas a invertir algo, algún dinero, tu patrimonio, que lo vayas a poner en algún lugar, en algún tipo de empresa, alguna inversión. Tienes que tener muchísimo cuidado de investigar antes para que no te pasen este tipo de situaciones que te pueden poner a tambalear. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Eso, de toda esta situación sales muy fortalecido o fortalecida, segura, resuelta a comerte el mundo nuevamente, pero tienes que tener cuidado porque eres una persona muy confiada. Eres una persona que deja en las manos de los demás tu economía, sus negocios, y hay alrededor tuyo personas que no son muy honestas, que te podrían traer problemas en un futuro más bien cercano. Ten mucho cuidado con estas personas y cuida tu economía definitivamente. Toda esta situación que se ha presentado después de un tiempo va a ser como haberle quitado un pelo a un gato, porque vas a superar toda esa situación, esas pérdidas que has tenido, todo lo vas a recuperar con creces multiplicado. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos en esta ocasión, mi querido amigo y amiga de Sagitario, para tu economía. Bueno, estas 2 cartas son súper maravillosas. Son cartas muy buenas para la economía. Este angelito te dice, busca la armonía cósmica. Bueno, de la mano de nuestro desarrollo material tiene que ir íntimamente ligado o ligada nuestro desarrollo espiritual y personal. Mira que si tú creces en un aspecto, comienzas a crecer en el otro. Entonces, no dejes de lado tu desarrollo espiritual y tu desarrollo personal. No importa si no crees en nadie. Si no crees en nadie, cree en tú mismo. Y si crees en algo, pues aférrate a tu espiritualidad sin fanatismo, sin llegar a los extremos, de una manera razonable, con mucho amor. ¿Qué más religión que el amor? Por los demás, por ti mismo, por el universo, por todo, por la naturaleza, ¿ya? Bueno. Esta otra carta es algo maravilloso. Serás fecundo en hijos y en cosechas. Mira lo que te estaba diciendo. Vas a salir de esa situación y vas a recuperar con creces todo lo que has perdido hasta el momento por esta situación que estás viviendo ahora. Entonces, no, pues, ¿qué más te puedo decir? Mil felicitaciones, porque después de la tormenta va a venir una calma muy fructífera para ti. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Sagitario, esto ha sido todo por el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, un abrazo de luz y nos vemos en una próxima oportunidad.